hardcore. Su hemoglobina glucosilada, y seguramente nadie le habló de que tenían que conocer sus niveles de insulina. Así es que quédense para ver toda la discusión. Empezamos. ¿Cómo están? Un capítulo más de Family Hackers. Y empezamos a meternos ya en temas un poquito más avanzados y más hardcore. Porque vamos a hablar de algo que seguramente a mucha gente le ha sonado en la cabeza, que es la insulina. Y si hay alguien que es diabético, seguramente lo diagnosticaron con su hemoglobina glucosilada, con su glucosa en ayuno o con una glucosa en sangre, ni siquiera en ayuno, con una prueba rápida. Y seguramente nadie le habló de que tenían que conocer sus niveles de insulina, así es que lo vamos a discutir aquí. Cómo está involucrada la insulina en muchas enfermedades, en fisiología, o sea, la función normal del cuerpo, en la función anormal del cuerpo. Así es que quédense para ver toda la discusión. Bueno, vamos a hablar de esta hormona, que es una hormona muy buena e increíble porque tiene muchas funciones. Que sí le hemos hecho el feo, le hacemos el feo, pero es principalmente porque nos hemos encargado, ¿no? La verdad, como sociedad, con nuestra forma de alimentarnos, en hacer mal uso de ella. Esa es la realidad. Entonces es una hormona que es, por excelencia, es anabólica. O sea, tenemos dos cuestiones importantes dentro de nuestra función metabólica, que es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, que es como construir y poner ladrillitos y construir a través de grasas, a través de glucosa, a través de proteínas o aminoácidos. Y el anabolismo, el catabolismo, que es lo contrario, que es destruir o degradar o deshacer. Entonces, utilizar todos esos compuestos que ya tenemos reservados o almacenados, puede ser en el músculo, en el hígado, en todo lo que hemos hablado, y utilizarlos para producir principalmente energía o para regenerar tejidos, ¿no? Entonces, la insulina es una hormona anabólica como tal, o sea, esa es una de sus funciones. Y se crean vesículas o bolsitas, así como bolsitas donde se almacena la insulina y se quedan ahí reservaditas en las células beta pancreáticas. Entonces, cuando tenemos o sea, la principal función es metabolizar la glucosa, ¿no? Esa es una de sus principales funciones, pero tiene muchas funciones en el cuerpo. Y cuando se libera mayor cantidad de insulina es por una secreción de glucosa. Puede haber otros estímulos, pero este es como el principal. Y cuando nuestras células en el páncreas sensan que hay unos niveles altos de glucosa, entonces se empieza a liberar primero, o sea, se libera en dos fases la insulina, ¿no? Primero se libera en una fase rápida o inmediata, que tiene muchas variaciones, pero es una fase que dura como 10 minutos, pero entre esos primeros 3 y 6 minutos hay muchas variaciones en cómo se secreta. Y literalmente se libera. O sea, estas bolsitas que están pegadas en la célula por dentro se abren por la membrana de la célula y liberan la insulina cuando sensan que hay mucha glucosa. Y después tenemos una fase, que es como una fase sostenida, que puede durar hasta 2 o 3 horas, y que eso no lo entiende la gente. O sea, la gente piensa que pues te empacas unos buena cantidad de carbohidratos simples, se eleva tu azúcar, se eleva la insulina y ya listo, se acabó y nos vamos a dormir. No, pues no es cierto. La realidad es que tienes una fase sostenida secundaria de liberación de insulina, y por eso normalmente las curvas de glucosa son picos muy altos y después viene como la primera secreción de insulina, pero después dura 2 horas. O sea, tu glucosa baja a la media hora, pero la insulina se mantiene alta ahí por 2 o 3 horas. Y por eso cuando estamos consumiendo constantemente alimentos con carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, y tenemos picos y picos y picos y picos de glucosa, entonces esas 2-3 horas que pasan entre un alimento que te comes y el otro hacen que siempre tengas niveles altos de insulina. Y ahí es donde hemos satanizado a la insulina, porque la insulina puede llegar a ser muy mala si está todo el tiempo elevada, si tenemos picos constantes de insulina. Este problema que hay en el cómo se diagnostica a las personas con diabetes y o con resistencia a la insulina. Creo que también hay mucha gente que no sabe reconocer unos malos o anormales niveles de insulina en ayuno. A esto voy con que muchas veces nos sacamos sangre, por ejemplo, sí, casi nadie te pide insulina, ¿no? Por lo general, si tú te haces estudios o alguien te pide estudios, te pide biometría hemática, química sanguínea, pero en ninguno de esos viene tus niveles de insulina en sangre. O sea, siempre se fijan en los niveles de glucosa, que está bien, también son importantes, pero nadie te pide por aparte
tu insulina en sangre, ¿no? Y si te la llegaran a pedir, creo que muchas veces, con que salga dentro de los rangos del laboratorio y entonces no te lo marque el laboratorio en negritas o en rojito, te dicen, todo está perfecto. Y en realidad no es así. O sea, ¿Cuáles son los rangos? Ajá. el rango el rango de referencia de los laboratorios cambia dependiendo cada laboratorio, pero es más o menos generalizado que la insulina normal o aceptable te la marcan hasta 25. Y Desde pues, 2 hasta 25, ¿no? Algunos de 5 a 25, algunos de 2 a 25, pero me fijo, o sea, me estoy basando en el más alto porque ese es el que en casi todos coincide en 25. Y entonces, algún médico o nutriólogo que no sepa interpretar esto, lo ve, te ve abajo de 25, que es el rango. 15, ¿no? Por decirte algo. Ajá. 15 de O insulina. en 8, no te vayas tan lejos, Sí, ¿no? Te ven 8, lo ve, está dentro de rangos, está perfecto, no te preocupes, tu insulina está perfecta, ¿no? Entonces, punto número 1, que creo que ya lo habíamos hablado en otro video, pero no estoy segura, los valores de referencia contra los valores óptimos, ¿no? Entonces... Nos importa un cacahuate lo que diga el laboratorio. Lo que importa es el conocimiento y la ciencia, ¿no? Sí, o sea, el chiste es conocerla, ¿no? Entonces, punto número 1 acerca de esto, ¿no? Pues la resistencia a la insulina no se diagnostica, o sea, debería de, pero no se hace, solamente tampoco viendo los valores de insulina. Entonces, para diagnosticar se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, porque una cosa es que tu glucosa esté en niveles normales, pero si tu insulina está elevada, quiere decir que tu cuerpo no está respondiendo bien a tu insulina y entonces está teniendo como una señal o piensa que tiene la necesidad de secretar más insulina para que entonces tu cuerpo reaccione, ¿no? Y entonces puede ser que sí, tu glucosa se esté metiendo a las células y estés teniendo valores dentro de rangos, pero con unas cantidades muy elevadas de insulina, cuando deberías de estar respondiendo a cantidades mucho más bajas. Entonces, tienes que siempre tomar en cuenta los dos parámetros, ¿no? Y de ahí sale el cálculo de este índice, que es el índice de HOMA, HOMA-IR, porque es HOMA Insulin Resistance Index, ¿no? Pero tampoco es el gold standard, o sea, es como la medida más fácil, como más a la mano que tenemos, porque sacas tu índice, bueno, tus valores de glucosa, tus valores de insulina en sangre y haces una fórmula y con eso te sale, ¿no? Y hay ciertos valores de corte que tampoco son generalizados. Se supone que el valor de corte para resistencia a la insulina es 2.6, pero se han hecho estudios también. 2.6 de HOMA, ¿no? Ajá, por eso, de HOMA, o sea, de la fórmula que les digo, se ha visto, hay gente o hay bibliografía que dice que el punto de corte es 2.6. Se ha visto que para población mexicana es más baja. O sea, lo ideal sería hacer pruebas mucho más elaboradas, por ejemplo, el Quantose, que es relativamente nuevo y entonces tampoco mucha gente lo sabe ni interpretar, ni lo mandan, ni lo toman en cuenta. Pero una forma como sencilla es el índice de HOMA, pero te puede salir el índice de HOMA normal y que tengas resistencia a la insulina. Entonces, como siempre, todo es muy complicado, no es así tan straightforward, siempre hay que buscarle mucho más. Pero lo que sí es importante es que hay otro término, porque obviamente todo el mundo habla de insulina y piensas en diabetes, ¿no? Espera, pero también justo eso, ¿no? O sea, dices insulina y todo el mundo piensa en la inyección. Ah, sí, claro. Y no, o sea, la insulina está en el cuerpo, es algo natural que tenemos en el cuerpo y que producimos en condiciones normales, ¿no? Fisiológicas, estando sanos. Pero justo eso, o sea, eso también es súper importante. No solamente se imaginen la insulina que te inyectas. Los que se le inyectan es porque tienen un problema con su insulina, ¿no? Pero eso es algo natural sí, que existe no en el cuerpo. Páncreas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, y entonces, a ver, vamos a tratar de quitar ciertos mitos y ciertas cosas. Bueno, la insulina, como dijimos, es anabólica. Entonces, lo que hace es principalmente hacer que generemos reservas, o sea, induce a que la glucosa se meta al hígado y al músculo para que se regeneren esas cisternas o ese almacenaje de glucógeno, que glucógeno, como dijimos, es la forma en que almacenamos la glucosa.
y para que esté ahí disponible, para que o cuando realicemos actividad física, o cuando estamos en ayuno y no comimos, o cuando necesitamos reparar un tejido, ¿no? Ahí está y tenemos más o menos 600 gramos de glucógeno en nuestro cuerpo, varía por persona, y está ahí como reserva. Luego, también hace que, o tiene un efecto lipogénico, o sea, la insulina es uno de los factores lipogénicos o hormonas lipogénicas por excelencia. ¿Por qué? Porque lo que hace es inhibe que se degrade la grasa y hace que se esterifiquen los ácidos grasos libres, o sea, que los ácidos grasos se junten en triglicéridos, que ya lo explicamos en grasas, se junten con esta molécula de glicerol, eso lo induce la insulina y se metan al adipocito, ¿no? Entonces, esas son sus funciones, prácticamente es el de generar reservas en el cuerpo y hacer que se utilicen los nutrientes, evita que se degraden las proteínas para que entonces esté todo en orden, ¿no? En nuestro cuerpo. Es como el quarterback, ¿no? En el fútbol americano. Es la que está lista para lanzar y decidir y poder como mandar hacia los lugares que necesita cada uno de los nutrientes. Ahora, y bueno, y también se ha visto que ayuda en la regeneración del tejido óseo, o sea, del hueso. O sea, tiene muchas funciones muy, muy buenas. Pero, como tiene estas funciones, inhibe otras funciones. Entonces, se inhibe la pérdida de grasa o la utilización de grasas. Se inhibe la autofagia. Entonces, cuando alguien está en ayuno y consume una caloría de lo que sea, no importa, y eso detona una reacción insulínica, adiós, o sea, se acabó todo, porque me dicen, oye, ¿y si le pongo edulcorantes? Oye, ¿y si solamente como proteína cuando voy a hacer o romper mi ayuno? O no quiero romper mi ayuno. Ajá. O que le pongas aceite de coco a tu café aceite de coco y no rompas el ayuno. Todo eso hace una estimulación a que se utilicen sustratos energéticos y eso rompe con todo, ¿no? Y la insulina es uno de los primeros que rompe con los procesos de autofagia, porque la autofagia es la reparación y la regeneración y la insulina es anabólica. Entonces, manda todas las reservas. ¿Para qué quieres que esté destrozando otras cosas? No, quiere que almacenes. Entonces, tenemos que entender muy bien eso. Y la otra cosa que hay que entender es cómo funciona. La insulina no mete el azúcar a los tejidos. No. Tenemos nosotros, por decir, las células del músculo y la insulina se pega a su receptor, que es el receptor de insulina. Y eso hace que pasen ciertas cascadas de señales dentro de la célula que hace que se expresen unos receptores que son receptores de glucosa, GLUT4 principalmente. Hay muchos tipos de GLUTs, pero GLUT4 es el que internaliza la glucosa en músculo y en el hígado, principalmente. Entonces, eso hace la insulina. La insulina es como tú lo has explicado muy bien, como una llavecita. Ajá, justo lo que iba a decir. Yo como se los explico a mis pacientes, es como la llave. Imagínense que Fede está adentro del cuarto y yo estoy afuera. La insulina es la llave que voy a meter para abrir la puerta, pero Fede va a sacar la mano, darme la mano y meterme al cuarto. Exacto. Entonces, pues justo, o sea, la insulina es la llavecita para que pueda entrar, pero no es el transporte de la glucosa, o sea, no es como tal lo que lleva a la glucosa para adentro, solo es la llave para poder abrir la puerta, en este caso para que se exprese GLUT4 y eso sí ya agarra la glucosa y lo mete. Exacto. Así es como 100%. Yo lo entendí y como yo lo explico. Exacto. Ahora, en el tejido adiposo, en el adipocito, que también lo vimos ya en lo de fisiología de tejido adiposo, en el adipocito la insulina lo que hace es bloquear la destrucción de los ácidos grasos. Tenemos hormonas que hacen lo contrario, como el glucagón o como la adrenalina, que llegan, se pegan al adipocito e inducen a que se deshagan esos triglicéridos y se liberen ácidos grasos para que se utilicen para producir energía. Y la insulina hace lo contrario porque es anabólica, lo voy a decir 1,000,000 de veces. Llega, se pega y entonces inhibe que se liberen esos ácidos grasos, inhibe las lipasas que están dentro del adipocito e incluso induce a que se esterifiquen las grasas de afuera y de adentro. Entonces lo que hace es, empieza a hacer que se les peguen los gliceroles a los ácidos grasos para almacenar. Entonces es una de las hormonas más lipogénicas, o sea, las que más hacen que almacenemos grasa, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo que buscamos siempre es tener niveles sanos de insulina, no nada más de glucosa, porque estamos acostumbrados a medir la glucosa, niveles sanos de insulina, porque mucha gente, y por eso es que hay tantos millones de diabéticos no diagnosticados o de prediabéticos que ya son insulino resistentes, ya, o sea, van caminito para allá. La ventaja es que se puede revertir. O sea, es revertible y si tú empiezas a tener un metabolismo reversible, ¿sí?
un metabolismo sano, puedes regresar a un estado normal donde tu insulina se empieza a disminuir, no tengas tantos picos, no tengas constantemente elevada la insulina en tu sangre. Y respondas bien a ella, ¿no? Sí. O sea, no tener niveles elevados significa que con lo necesario que secreta tu cuerpo, reaccionas como debes de reaccionar. Entonces, en el momento en el que dejas de reaccionar así, le secretas más y más y más pensando en que no hay suficiente y entonces por eso tienes niveles elevados. Cuando tienes niveles saludables quiere decir que con eso poco que necesitas estás reaccionando perfecto. Y bueno, estos picos tan altos y constantes de insulina son muy inflamatorios también, son proinflamatorios, están constantemente estimulando al sistema inmunológico y al endotelio, que es esa capita que recubre nuestros vasos sanguíneos por dentro y que es la que se daña y donde se empiezan a acumular grasas, calcio, células, todo, y genera estas placas de ateroma que hacen que se desarrolle hipertensión. La insulina es un iniciador de ese proceso inflamatorio. El azúcar, ni se diga, porque es el que va y se pega y hace un relajo ahí, es el que genera toda la aglomeración de cosas y de grasas, pero es culpa de la glucosa. Entonces, bueno, como recapitulando, antes de que pasemos a los siguientes videos que ya van a seguir y van a ver, pues tenemos que la insulina es una hormona súper bonita, súper necesaria. Punto número 1, que la insulina es una hormona, porque seguramente claro, muchos no sabían que se considera una hormona. 1, es una hormona. 2, es una hormona que tiene muchas funciones y muy buenas en nuestro organismo. Pero punto número 3, que tenemos que aprender a cómo controlarla, porque perdimos la noción de cómo controlar la insulina y por eso estamos teniendo tantos problemas metabólicos. Y a usarla a nuestro favor, ¿no? Y a usarla a nuestro favor, 100%. Por eso también hay un ciclo circadiano de cuándo se secreta la insulina y en qué horario se secreta más, y tiene que ver con cuándo comes, cuándo haces ejercicio, etc. Y punto número 4, que no la satanicemos, o sea, no satanicemos a la insulina, simplemente tratemos de entender, leamos más, aprendamos más y tratemos de tener una relación sana con nuestra insulina y usarla para bien, ¿no? Eso sería lo que yo me llevaría. Sí. Bueno, pues ya está, nos vemos en el siguiente. Seguramente será resistencia a la insulina. Denle suscribir, like, follow, todo en Instagram, en YouTube y en donde sea. Bye.